Perfecto, porque está en línea el doctor Alejandro Nató. El doctor Alejandro Nató es una personalidad en materia de resolución de conflictos de naturaleza social, de mediación, y está desarrollando aquí en San Luis una capacitación que comenzó hace una semana atrás y que va a continuar en el transcurso de hoy en el ámbito del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial, en ámbitos del Poder Judicial. Venimos precisamente con el relato que nos hacía recién Verónica Miranda de ver una sucesión de conflictos en ámbitos barriales de la ciudad de San Luis a propósito de esta sesión del Consejo Deliberante que se desarrolló en uno de los barrios de la capital puntana y cómo los vecinos de las distintas zonas que conforman esa región, digamos, de la ciudad, fueron planteando sus problemas y sus conflictos con las autoridades municipales. Pero estamos además inmersos en una sociedad que parece cada vez más conflictiva. Doctor Alejandro Nató, gracias por atenderme. Mucho No, gusto. todo lo contrario, un gusto, Mario. Es un Estamos en placer hablar una con sociedad... ustedes. Perdón. Sí. No, decía que es un placer estar en Radio Universidad con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿estamos en una sociedad cada vez más conflictiva? Y hay una tendencia a mayores cánones de violencia. Múltiples son los motivos, múltiples son las causales por las cuales la violencia va incrementándose día a día más, a partir de también las prácticas sociales, las configuraciones culturales, la lógica desde donde cada uno de los vínculos se van dando y las acciones y las reacciones no son las mismas que antes. Aparte de esto eh, hay consumo de sustancias, aparte de esto hay eh, dinámicas en las cuales cada vez más para generar noticias se requieren mayores cuotas de violencia, sino otras agendas mediáticas desplazan la noticia del actor social. Y esto, o que el actor social entre en la agenda de los medios, y esto hace que ya se haya tomado como una especie de cultura social, la escandalización para lograr algún tipo o la mediatización también para lograr algún tipo de respuesta, y para mediatizar también hace falta cuotas de violencia. Bueno, todo esto forma parte de la sociedad que tenemos, una sociedad cada vez más individualista, por otro lado, que tiende más a la coexistencia que a la convivencia, y esa lógica también, y yo la pondría como un elemento o una causal para tener en cuenta que aquí la otredad, la alteridad con la desigualdad social genera impactos dentro de lo que puede llegar a ser el no quiero toparme con el otro, el sacarme al otro de encima, o también reacciones y rechazos sociales hacia la otredad. Bueno, todo este tipo de cosas están dentro de las nuevas reglas de juego con las cuales nuestra sociedad se relaciona, se manifiesta, y uno podría decir, sí, pero hay enclaves donde pasa más esto que otros, o hay ciudades donde esto se manifiesta más que en otras. Seguramente pasa esto. Lo que no deja de ser esto es parte de también dinámicas aprendidas en América Latina, dinámicas aprendidas en la relación social que tenemos todos los que formamos parte de este campo social urbano, porque hoy las violencias se dan en las ciudades más que en violencias campesinas o violencias que se daban antes desde las lógicas de la matriz social de la movilización, que era el movimiento obrero que se movilizaba. Bueno, Uh hoy -huh. en día las acciones y las reacciones son inmediatas y son individuales. Y cuando son colectivas, también hay lógicas institucionales que generan reacciones a veces inusitadas o inesperadas. Uh -huh. Bueno, por allí va un cuadro de situación Y cuál es inicial. el papel de los medios en todas estas formas de manifestar los descontentos y los conflictos? Sí, yo creo que los medios tienen un doble rol. El primero, el estar allí permite no generar abusos por parte de autoridades que antes también en desalojos, en lugares donde se planteaba un conflicto social, o en cortes de calle, se podía llegar a un abuso grande. Gracias a que están los medios, las autoridades
o las fuerzas de seguridad se limitan también por esa presencia. O sea que los medios son garantes del cuidado, por un lado, del actor social, pero por otro lado también yo diría que hay 4 agendas. La primera es la de los propios medios, la otra es la de los que publicitan, la otra es la de los políticos o los gobiernos, que entre otras cosas también a veces publicitan, y la otra es la de los actores sociales. Los actores sociales, para competir en cada noticia con las otras 3 agendas, de estas 4 agendas, tienen que imponer determinado tipo de impronta, presencia, gravitancia, con cierto grado de llamado de atención. Y ese llamado de Escándalo. atención, los actores... Y sí, la escandalización la aprendieron ya. La aprendieron porque el escándalo es noticia, lo que no es escándalo no es noticia. Miren, los medios tienen el poder de recortar, segmentar, posicionar noticias. Y este poder parece menor, pero al momento de tomar decisiones de qué es lo que va en un medio, qué es lo que no va, qué es lo que va a llamar la atención en función del público meta al cual se dirige el medio, y cada vez el público meta también está más moldeado a esperar por parte del medio conflictos con escándalo, inseguridad urbana. Bueno, esto está formateado de algún modo, y es la expectativa que tiene en la fidelización de radio escucha, del televidente o del lector respecto al medio que consume. Y hay medios que se dedican al escándalo también. Yo no hablo del amarillismo solamente, hablo de algunos medios que dedican parte de su cantidad de horas que tienen que estar al aire en la necesidad de posicionar noticias que quiera la gente. O sea, hay un libro muy interesante que se llama La noticia deseada de Wieniawski, que dice, Sí. los medios te dan lo que vos le pedís. Sí, efectivamente. Y la verdad es que la gente ya pide conflicto, pide escándalo. Entonces el actor social sabe que si no hace escándalo no sale en los medios porque las otras agendas lo desplazan. Ahora, Entonces, doctor... el medio, más allá de que tiene un rol, en el juego interactivo con los actores, eso se va co-construyendo. Hay connivencia, hay convivencia con los actores sociales. Ahora, doctor, ¿cómo salimos de esta cuestión que de este conflicto y de esta escandalización de los hechos que a lo mejor nos hace perder la mirada sobre la importancia que los hechos en sí tienen? ¿Cómo se sale? Sí. ¿Qué es lo que usted enseña en esta materia? Yo lo que creo que hay una tendencia a la judicialización de los conflictos, creyendo que la justicia es el camino idóneo como para administrar el conflicto, tamizarlo, procesarlo y tramitarlo bien. Y la realidad es que los conflictos tienen una alta dosis de política también. Y hay muchos conflictos que llegan a la justicia que no son ni justiciables, realmente, porque los jueces lógicamente tienen una serie de medidas para poder llevar adelante, medidas cautelares, medidas previas, medidas preliminares, e incluso tienen que concluir en algo, una sentencia. Y generalmente dependen de cómo otros tramitan el conflicto, las fuerzas de seguridad, por ejemplo, un desalojo, qué es lo que la propia justicia puede decidir. Y la verdad que el mejor camino para poder tramitar un conflicto tiene que ver con mecanismos idóneos para poder encauzar el conflicto hacia lugares no violentos. Y de esto se trata los cursos que yo doy. En este caso estoy trabajando con mediadores ya formados, pero dándole una óptica o incorporando una óptica de cómo trabajar los conflictos sociales complejos, que tiene que ver con trabajar en sistemas de alerta temprana, en lo que es la latencia y la emergencia del conflicto, cuando aparecen los primeros síntomas del conflicto, y en esa primera sintomatología cómo equilibrando el poder, escuchando a todos los actores, generando ámbitos de posibilidad para que todos los que tienen que estar en una mesa estén, puedan permitir ese reencauzamiento que decía anteriormente a los efectos de poder evitar que el conflicto escale con mayores dosis y cuotas de posicionamiento, escándalo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de allí se trabaja con una visión de conflicto, con una especie de matrices de análisis de conflicto para tomar decisiones, y en función de la toma de decisiones
herramientas para el abordaje del conflicto. De esto es como, o sea, con estos elementos es como se estructura un curso, pero en este caso específico para quienes ya están formados como terceros para intervenir en conflictos, porque son los mediadores de la provincia. Bueno, y a propósito de esto y de estas personas a quienes ustedes le ha dirigido el curso, está dirigido este curso, yo quiero saber qué papel pueden llegar a tener, por ejemplo, ya que usted hablaba de la prevención de conflictos al advertir con anterioridad situaciones que pueden desencadenar en conflicto. Eso es lo que yo interpreté que usted me estaba diciendo en un comienzo. Si ellos no manejan la ley, por ejemplo. No, lo que pasa es que esto perfectamente está dentro del marco de la ley, no es que está fuera del marco de la ley. Esto es un trabajo que se va haciendo cuando aparecen los primeros síntomas de conflicto, cuando aparecen los actores con malestar, con algún tipo de manifestación activa respecto a un posicionamiento determinado. Bueno, ese es el momento donde se empieza a trabajar desde un centro de mediación. Y los mediadores perfectamente pueden ser interconectores, pueden ser articuladores, pueden ser quienes gestando ese espacio de posibilidad le den la oportunidad a aquellos que necesitan del escándalo para hacer por otra vía, que no sea el escándalo, generar algún tipo de respuesta o ampliar la demanda de lo que están planteando. Y esto es un rol que se hace dentro del marco de la ley, no sin la ley en la mano. Doctor, una última pregunta. Disculpe los cambios de tema, sí, y el poco tiempo que le doy para profundizar. Pero en una sociedad que, según críticas que vemos y autocríticas que nos formulamos, estamos muchas veces al borde de la anomia, o que no respetamos las normas de la convivencia, no respetamos la ley. Vemos incluso en la justicia algunas cuestiones que son bastante reprochables. ¿Qué camino queda para acotar, digamos, el ámbito de los conflictos y la generación de más conflictos? Sí, yo lo que creo es que tiene que haber decisiones por parte también del poder político respecto a cómo plantear escenarios que no sean de mayor polarización también. Cuando se fogonea esto de los unos contra los otros, el enemigo permanente, o lógicas del antagonista presente dentro de la misma dinámica relacional política, esto no ayuda de ningún modo. Hay que deconstruir la imagen del enemigo y esto se hace desde la política. Eso por un lado. Por otro lado, expectativas institucionales hay, porque de hecho ya estamos trabajando en este tipo de prácticas que tienen que ver con la búsqueda de alternativas a lo que es la lógica de mayor espiralización del conflicto. Entonces yo lo que planteo es esto, mucha esperanza respecto a lo que la justicia puede hacer respecto a este tipo de temáticas no tiene que tener, porque la justicia no es el lugar apropiado para poder tramitar este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones se tramitan dentro de lo que es la vida orgánica de la dinámica relacional entre los actores institucionales de un país. Claro. Por eso la sensibilización de actores institucionales es fundamental, es trabajar con una nueva óptica de decir, bueno, paremos la pelota, porque no sirve seguir empujando hacia el abismo para ver qué pasa después si alguno se cae o no se cae del abismo. Y en este sentido, la práctica política también tiene que replantearse hasta dónde se da la conflictividad, porque eso genera cultura. Y parece que es impropio hablar de política en este campo, pero yo creo que es real. La política también permea las formas de ser de lo social. Cuando se genera violencia desde un micrófono en un medio de comunicación, buscando un título que sea escándalo también. Y yo creo que ahí hay un rol de los medios. Cuando se toma una medida judicial sin medir las consecuencias de lo que va a tener esa medida judicial, por el propio desconocimiento de lo que es la cuestión social, que muchos jueces a veces
no lo tienen porque creen que el poder lo tiene el juez y toma decisión y después pasan cosas con esa decisión, o un corte de ruta, bueno, desalojen y después la fuerza de seguridad cuando hacen un desastre allí. Y a veces por la poca también articulación y coordinación de acciones que existen entre los actores institucionales para poder trabajar juntos en función de la canalización de la conflictividad hacia otro lugar que no sea con la dinámica de la violencia institucional. O sea, alguien se corre de la ley, bueno, violencia institucional. El tema es que acá se desordenó bastante la Argentina en un momento. Y reordenar la Argentina requiere la co-construcción, diseños políticos, planificación estratégica, y posiblemente estas cuestiones todavía estamos en deuda. Usted me ha hecho mucho hincapié, doctor. Le dije yo que era la última pregunta y le mentí, yo tengo otra más. Usted me hizo mucho hincapié en la solución generada desde el ámbito de la política, como que se trata de determinaciones que hacen al ordenamiento social y a las líneas para el funcionamiento social. Y no me mencionó en ningún momento la educación. ¿La subsumen en la cuestión política o no? No, yo creo que la educación es central. Lo omití por simplemente no considerarla menor, sino por haberlo encarado políticamente el asunto. Si yo hablo de política en serio, la educación es central. Yo creo que hay que volver a empezar cambios culturales con los niños, hay que trabajar dentro de la cultura social de los niños, porque los valores también son fundamentales. Y en esa estructuración de los valores, el que todo se puede, por eso me hablaba de anomia usted, es parte también de las nuevas reglas en las cuales también se da la dinámica relacional entre los padres y los hijos. Hoy está, no digo trastocado el tema de lo que puede llegar a ser quién tiene el poder en la familia, pero sí están cambiando las relaciones internas de la familia, donde los chicos enseñan mucho a los grandes, donde los chicos nos enseñaron cuestiones de medio ambiente y todos lo asimilamos como que aprendemos de los niños. Y la verdad que descargamos en los niños responsabilidades que los niños no tienen. Yo creo que esto de una cultura en valores que tenga que ver con la no violencia es fundamental también, para que este campo, por lo menos, de que nos manejamos nosotros, tenga algún grado de asentamiento, se acendre en los lugares que se debe asentar. Por ejemplo, si se trabaja el tema de mediación en las escuelas y empiezan a trabajar las condiciones de en vez de discriminarse en las escuelas, empezar a ver cada vez que hay una discriminación, qué significa esto, qué implica, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo asimilamos al otro dentro de lo que es un vínculo social. Si nosotros vemos dónde están los mayores grados de discriminación, que están entre los chicos. Entonces, ¿cómo pretendemos después que cuando seamos grandes no estemos siendo peyorativos para con el otro, o no estemos teniendo ese mal vínculo que hace a este estereotipo que generamos a partir de la otra edad, que tiene que ver con un significado, una comparación, una asignación, un estereotipo, un etiquetamiento, un rótulo e incluso una discriminación? Bueno, eso trabajado en los chicos cambia el humor social y cambia también la óptica de cómo nos miramos, que tiene mucho que ver después de cómo nos tratamos. Por eso la cultura del buen trato, hay que trabajar mucho en la educación también, pero sobre todo con algunos valores en los cuales lo tengamos como una plataforma común de acción en todo el país, no que sea aislado, que un docente, pues yo creo que muchos docentes trabajan eso y sería hasta una forma despreciativa de hablar de que esto no se está haciendo. No, sí se está haciendo, pero como se hace aislado, no sirve de ese modo que se está haciendo. Tiene que ser política de Estado esto. Doctor, tenemos que empezar a cambiar nuestro trato y tiene que ser una política de Estado. Doctor, ojalá lo aprovechen mucho quienes asisten a su curso. Le agradezco la atención que ha tenido de conversar con nosotros. Es un placer, Mario, un gusto. Mucho gusto, doctor. El doctor Alejandro Nató, quien está desarrollando un curso de mediación en el ámbito de la justicia provincial, la comunidad y los conflictos sociales, urbanos, sociales y territoriales, es el nombre de la temática que está abordando. Estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En Radio Universidad.